Su señoría, esta fiscalía le solicita que se le imponga al hoy imputado Tomás Bolemocho las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica de manera quincenal ante la unidad de medidas cautelares, así como la prohibición de salir del país sin la autorización del juez, toda vez que se actualiza el riesgo de un peligro de sustracción de la acción de la justicia. En relación a la primera medida cautelar, esta tiene fundamento en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fracción primera, ya que si bien es cierto, es un riesgo procesal medio del peligro de sustracción de la acción de la justicia con el que se cuenta, debemos de tomar en cuenta que Tomás Bolemocho no cuenta con un arraigo en esta ciudad. El imputado únicamente lleva 4 años arrendando en el municipio gótico del estado de Solidaridad. Su señoría, también es importante mencionar que el contrato de arrendamiento se encuentra a nombre de su esposa. Ahora bien, por cuanto hace la segunda medida cautelar, consistente en la prohibición de salir sin autorización del país, si bien es cierto, señoría, que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos emite que no se cuenta con papeles migratorios vigentes que le den la facilidad de salir del país, debemos de recordar que sí hay antecedentes de que ha tratado de cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos en 2 ocasiones con el propósito y objetivo de visitar a su hermano, quien es de suma importancia recalcar que también se encuentra en ese país de manera ilegal. Lo anterior tiene sustento en el antecedente de investigación consistente en la evaluación de riesgos procesales emitido por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Solidaridad. Es por eso que se solicitan estas 2 medidas cautelares de carácter poco gravoso, cumpliendo así con el principio de mínima intervención del Estado. Es por el análisis anterior que esta Fiscalía considera oportuno la imposición de las medidas cautelares ya mencionadas, ya que estas cuentan con los principios de proporcionalidad, idoneidad, instrumentalidad, necesidad y temporalidad. Lo anterior tiene robustecimiento en la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 2021-988, la cual nos dice que las medidas cautelares que solicita el Ministerio Público deben ser las menos lesivas para los derechos fundamentales del sujeto destinatario. Es decir, las medidas cautelares que esta Fiscalía le está solicitando restringen en menor grado los derechos fundamentales con los que cuenta el hoy imputado Tomás Bolemocho. Las medidas solicitadas son proporcionales, como lo cuenta la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 2013-156, pues las medidas cautelares que le estamos solicitando le permitirán a Tomás Bolemocho continuar con su vida cotidiana de manera normal. Las mismas resultan idóneas, pues podremos asegurar la presencia del imputado durante todas las etapas del proceso, así como la vida cotidiana en el desarrollo tanto personal y económico con el que cuenta Tomás Bolemocho. Acorde a la instrumentalidad, las medidas que le hemos solicitado no se pueden considerar de ninguna manera como un tipo de pena anticipada o el menoscabo de derechos de Tomás Bolemocho, pues recordemos que estas medidas le permitirán al imputado Tomás continuar de manera regular con las actividades personales y sobre todo económicas, porque esta Fiscalía es consciente que Tomás Bolemocho hay personas que dependen económicamente de Tomás Bolemocho, siendo estas 2 personas menores de edad. Por cuanto hace la temporalidad, esta Fiscalía le solicita que las medidas cautelares se impongan durante todo el tiempo que dure el proceso, sin exceder los 2 años, tal y como para respetar los derechos fundamentales de Tomás Bolemocho, como lo prevé el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por todo lo antes mencionado que esta Fiscalía le reitera una vez más que se impongan las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica de manera quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del país sin la autorización del juez. ¿Es cuánto? Su señoría, esta defensa solicita que no se le imponga medida cautelar alguna a mi representado Tomás Bolemocho, toda vez que no se acredita medida cautelar alguna en este caso. Ello fundamentado en el artículo 1 constitucional y en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con respecto a la primera medida solicitada por la Fiscalía, respecto a lo que es la sustracción de la acción de la justicia, su señoría,
sí es cierto que mi representado ha intentado salir del país anteriormente, pero dichos intentos de cruzar la frontera han sido por ocasiones familiares y asimismo han quedado en el pasado, mismos hechos que no se vinculan el día de hoy con el procedimiento presente. Asimismo, Tomás Valdemocho lleva más de 4 años viviendo con su familia en el municipio de Gótica, Ciudad Solidaridad, en donde se encuentra con su esposa y sus hijos, quienes dependen económicamente de él. Y del mismo modo, como lo dice la Fiscalía, mi representado no cuenta con el sustento económico necesario que pueda acreditar su salida del país. Como siguiente punto, la Fiscalía argumenta que que el departamento en el que radica Tomás lleva el nombre de su esposa. Pero en este punto, recordemos, su señoría, el arraigo son todos aquellos hechos de vida que lo hacen en común. Es por ello que la situación en la que se presenta Valdemocho no lo exime de esa residencia. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial 2018-690, menciona que ese vínculo matrimonial es la fuente legítima para la posesión de una vida en común, que lo acredita cuando dos cónyuges deciden estar en un mismo hogar. Respecto a la segunda medida cautelar que nos han hecho referencia sobre la presentación periódica de Tomás Valdemocho, su señoría, en este caso no encuadra, ya que Tomás se ha presentado firmemente que cuenta con un domicilio fijo, que tiene una familia dependiente y de la misma manera, y mucho más importante, que cuenta con un empleo que es estable y que es formal. Por consecuencia, dicha presentación periódica representaría una afectación tanto económica como administrativa para Tomás, en donde los ingresos que él perciba de su área laboral se verían afectados debido a las ausencias, a los traslados y de la misma manera al tiempo. Por todo ello, es necesario que demostremos que en este proceso no se acredita que hay un riesgo inminente y de la misma manera que no hay necesidad de cautela. Por todo lo anterior dicho, las medidas solicitadas por la Fiscalía, su señoría, estarían violando al test de proporcionalidad y al de idoneidad, en donde en todo el momento mi representado se ha mostrado en la disposición de poder colaborar a este proceso. Es por lo anterior que solicito que no se le dicte medida cautelar alguna a mi representado Tomás Valdemocho, comprometiéndose así a asistir a todas las audiencias que de ello derive. Es cuanto. Señoría, esta Fiscalía se opone a los argumentos realizados por la defensa y le reitera su solicitud de imponer las medidas cautelares antes ya referidas, ya que sí se acredita la necesidad de cautela. Por cuanto hace, la defensa no menciona el arraigo fijo de Tomás Valdemocho, pues si bien es cierto no se cuenta con un domicilio cierto en el que se le puede encontrar, y asimismo no cuenta con propiedades o contratos de arrendamiento que haga suponer el arraigo fijo en esta localidad. Por cuanto hace a lo demás, se aumenta el riesgo de la sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado, dado que la naturaleza jurídica de su actual domicilio es en calidad de inquilino y el contrato de arrendamiento está a cargo de su esposa de nombre Beatriz, con quien ha vivido 2 años anteriores a la fecha. Aunado a ello, se antecede que tiene un hermano que vive en el extranjero, en el estado de Texas, quien vive de forma ilegal y a su vez ha tratado de visitar en 2 ocasiones y mantiene una comunicación constante con él mismo. Por cuanto hace la segunda medida cautelar solicitada por esta representación social, la defensa argumenta que no deberá imponerse la medida cautelar consistente en la prohibición de salir del país sin previa autorización de este órgano jurisdiccional, dado que se antecede que el 8 de agosto, día que sucedieron los hechos en materia de la litis, Tomás Valdemocho huyó del lugar de los hechos,
tal como se acredita con el informe policial homologado. Si bien es cierto, también Tomás Valdemocho envió a los servicios de atención médica para la señora María, también es cierto que Tomás trató de huir de las instalaciones de dicha unidad, siendo retenido por el personal adscrito a la misma, lo que acredita la necesidad de cautela en cuanto a la sustracción de la acción de la justicia, dado que se actualiza este riesgo procesal, dado a su comportamiento previo a su detención. Por lo que esta fiscalía le reitera una vez más que se impongan las medidas cautelares consistentes en la fracción 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tales medidas resultan ser menor lesivas y actuarían como unas herramientas a fin de que se cumplan los fines del proceso. Es cuanto. Su señoría, esta defensa reitera la solicitud de no establecer medidas cautelares para el señor Tomás Valdemocho en relación a las siguientes consideraciones lógico-jurídicas. Como primer punto, debemos establecer que la imposición de medidas cautelares resulta y constituye actos de molestia conforme a lo establecido en el artículo 16 constitucional. Es por eso que deben estar debidamente fundadas y pensadas a conciencia, es decir, no se debe imponer medidas cautelares solo por imponer. Como primera instancia, la Fiscalía nos indica que sí se actualiza un peligro latente a una posible sustracción de la acción de justicia. Es decir, que el señor Tomás Valdemocho podría no comparecer, toda vez que no cuenta con un domicilio propio o un contrato de arrendamiento a su nombre. Sin embargo, debemos recordar la buena disposición del señor Tomás Valdemocho al momento de su detención, quien colaboró en todo momento con las autoridades y que además fue la persona que llamó al servicio médico para que acudiera a auxiliar a la víctima. Es por eso que en este momento hablar de una posible sustracción de acción de justicia es totalmente irrelevante, ya que si el señor hubiera querido sustraerse de las acciones de justicia, hubiera contactado a su hermano, quien se encuentra en los Estados Unidos en el mismo momento en que ocurrió el accidente, para que le ayudara a irse. Su señoría, de igual manera, la Fiscalía hace inferencia en la prohibición de salir del país. Si bien es cierto que el señor Tomás Valdemocho tiene a su hermano en el estado de Texas, de nuestro país vecino, Estados Unidos, es imperativo recordar y no olvidar que el señor Tomás Valdemocho no cuenta con una visa vigente al día de hoy y que tratándose de un proceso tan riguroso como lo requiere este documento, es importante establecer que la durabilidad de este proceso puede ser muy larga, por lo que obtener un documento de la magnitud que se refiere a la visa es imposible hacerlo en poco tiempo. Aunado a esto, se requieren documentos específicos con los que en este momento no se cuentan, sin olvidar que el señor Tomás Valdemocho tiene familia aquí en México, consistente de la señora Beatriz Lestrego, quien es su esposa y con quien además tiene 2 hijos de 2 y 4 años respectivamente, a quienes quiere muchísimo y con quienes tiene un gran compromiso. Es por eso, su señoría, que reitero que la imposición de medidas cautelares para el señor Tomás Valdemocho es innecesaria. Además de que las medidas solicitadas por la Fiscalía son desproporcionales conforme a derecho. En última instancia, su señoría, establecer como válida la supuesta preposición de la Fiscalía representa violación de derechos fundamentales, humanos y irreparables para el señor Tomás Valdemocho. Es cuanto.